No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte para mantenerte al tanto de nuestras historias más recientes. Esa noche la lluvia caía a cántaros, una de esas tempestades de finales de otoño que parecían arrastrar hasta el último vestigio de color del mundo. Yo estaba acurrucada en el sofá, saboreando una taza de té de manzanilla caliente, intentando perderme en una vieja película en blanco y negro que sonaba suavemente en la televisión. La casa se sentía especialmente silenciosa. Casi de la misma forma en que siempre ocurría cuando mi hijo Michael estaba lejos, en la universidad. Llevaba ya 2 años fuera, pero algunas noches, como aquella, el silencio resultaba más ensordecedor que en otras. El viento aullaba una melodía solitaria alrededor de los aleros, y el golpeteo rítmico de la lluvia contra los cristales de las ventanas era la única compañía que tenía. Eso y las imágenes parpadeantes en la pantalla, fantasmas de otra época. Debí de haberme quedado dormida un instante, arrullada por la tormenta y el calor del té, porque el ruido que rompió la quietud me hizo sobresaltar, el corazón golpeándome de repente contra las costillas. Fue un golpe, no un toque tímido, sino un llamamiento firme y sólido en la puerta principal. Mi primer pensamiento fue, ¿quién diablos podría ser a estas horas? Ya pasaban de las 9 de la noche de un martes, y el tiempo era pésimo. Nadie aparecía de improviso ya. Desde luego no tan tarde, y mucho menos con aquel diluvio. Tal vez el coche de alguien se había averiado. Fruncí el ceño con una mezcla de leve preocupación y una dosis saludable de cautela. No esperaba a nadie. Michael no debía volver a casa hasta dentro de varias semanas. Silencié la televisión, el silencio repentino amplificó el sonido del viento y la lluvia, y escuché con atención. Otro golpe, igual de firme que el primero. De acuerdo, sin duda alguien necesitaba algo. Me alisé el suéter, respiré hondo y caminé por el pasillo tenuemente iluminado hasta la puerta de entrada. Con vacilación miré a través de la mirilla. El agua distorsionaba la vista, pero pude distinguir una figura alta acurrucada en el porche, los hombros encorvados contra la lluvia torrencial. Parecía un joven, el pelo pegado a la frente. Se movió, girando ligeramente, y se me cortó la respiración al reconocerlo. Tardé un segundo, la lluvia y la débil luz del porche jugando con mis ojos. Pero entonces encajó. Alex, el amigo de Michael, Alex. ¿Qué diablos hacía él aquí? Habían sido inseparables en el instituto, prácticamente una sola persona. Alex había pasado incontables tardes y fines de semana en nuestra casa, saqueando la nevera, hablando de coches, soñando con el futuro. Era un buen chico, siempre educado, tal vez un poco más callado que Michael, más reflexivo. Pero hacía años que no lo veía, no desde que ambos se fueron a universidades distintas en estados diferentes. ¿Por qué llamaría a mi puerta ahora, en una noche como aquella? La mente me corría de un lado a otro con posibilidades. ¿Estaba bien Michael? ¿Había pasado algo? Un nudo de pánico maternal se apretó en mi estómago. Forcejeé con las cerraduras, los dedos de pronto torpes, y abrí la pesada puerta solo lo suficiente para hablar. El viento empujó de inmediato aire frío y húmedo hacia el pasillo, trayendo el olor a lluvia y tierra mojada. «Alex», pregunté, la voz sonándome un poco temblorosa incluso a mis propios oídos. «¿Eres tú? ¿Qué ocurre? ¿Está bien Michael?» Él levantó la mirada, sorprendido, el agua goteándole de la barbilla. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de esa confianza fácil, parecían ensombrecidos, perdidos de algún modo. Estaba empapado hasta los huesos, la chaqueta pegada al cuerpo, y parecía más pequeño de lo que recordaba a pesar de seguir siendo igual de alto. «Señora Henderson», empezó, la voz ronca, casi titubeante. «Hola, lo siento muchísimo molestarla tan tarde, sobre todo con este tiempo». Gesticuló vagamente hacia la tormenta que rugía a su espalda. «¿Michael?» «No, Michael está bien. Que yo sepa». No quería asustarla. El alivio me inundó, potente e inmediato, pero enseguida lo sustituyó la confusión. «Oh, gracias a Dios», exhalé. «Solo, me ha dado un susto, apareciendo así. Pasa. Pasa. Estás empapado». Abrí la puerta más, retrocediendo para dejarle entrar al calor del pasillo. Dudó una fracción de segundo, mirando hacia atrás a la calle oscura y lluviosa como si se arrepintiera, antes de cruzar el umbral. Trajo consigo el frío de la noche, goteando sobre el felpudo.
Gracias, murmuró, evitando mis ojos un momento, concentrándose en arrastrar las zapatillas mojadas sobre el felpudo. No sabía a dónde más ir. Esa última frase quedó suspendida entre nosotros, cargada de un significado no dicho. Cerré la puerta, dejando fuera la tormenta. El pestillo sonó con un clic que pareció demasiado alto en la quietud repentina. El pasillo se sentía pequeño, opresivo con los dos de pie allí. Pude ver que temblaba ligeramente. Dios mío, Alex, te vas a coger una neumonía. Déjame traerte una toalla. Ven al salón, junto al fuego. Intenté mantener la voz ligera, normal, reprimiendo las preguntas que bullían en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué parecía tan destrozado? Me siguió en silencio hasta el salón, el lugar donde él y Michael habían pasado tantas horas. Saqué una toalla gruesa del armario de la ropa blanca y se la tendí. La aceptó con gratitud, hundiendo la cara en ella un instante antes de empezar a secarse el pelo y la cara. Me giré discretamente, fingiendo ocuparme de añadir otro leño a la chimenea, avivando un poco las llamas. La habitación era acogedora, bañada por el suave resplandor del fuego y una única lámpara de mesa. Fotos antiguas de la familia alineaban la repisa de la chimenea, entre ellas varias de Michael y Alex sonriendo con cara de bobos durante sus años de instituto. Verlas ahora resultaba extrañamente conmovedor. Cuando me volví, Alex se había quitado la chaqueta mojada, colocándola con cuidado sobre el respaldo de una silla que yo le había indicado, lejos de la alfombra. Se frotaba los brazos, aún con aspecto de tener frío. ¿Te traigo algo caliente? Ofrecí. Té, chocolate caliente. Creo que incluso podría tener algo de café instantáneo por ahí. Consiguió una pequeña sonrisa, la primera que le veía desde que llegó. No le llegó del todo a los ojos, pero era algo. Té estaría genial, señora Henderson. Gracias, Sara. Por favor, le corregí suavemente, como siempre hacía. Ya no estás en el instituto, Alex. Y yo tampoco, para el caso. Asintió, mirando hacia abajo a sus manos. Sara, de acuerdo. Perdón. Fui a la cocina. La rutina familiar de llenar el hervidor y buscar tazas me ancló un poco. La mente seguía zumbándome. Parecía profundamente turbado. No era solo la lluvia. Era algo en su postura, la mirada cautelosa de sus ojos. Aquel no era el Alex despreocupado que recordaba. Era un joven que cargaba un peso. Preparé 2 tazas de té de manzanilla, el mismo que yo había estado bebiendo, añadiendo una generosa cucharada de miel a la suya. Cuando volví al salón, él estaba de pie junto a la chimenea, mirando las llamas, perdido en sus pensamientos. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, resaltando la tensión de la mandíbula. Parecía mayor que sus 21 años en aquel momento. Le tendí la taza humeante. Nuestros dedos se rozaron un instante. Su piel estaba fría. Aquí tienes, dije en voz baja. Ten cuidado, está caliente. Envolvió las manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en ellas. Gracias, Sara. Permanecimos allí en silencio un momento. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el lejano tamborileo de la lluvia, que parecía amainar un poco. La incomodidad inicial se transformaba en otro tipo de tensión, una quieta anticipación, la sensación de que algo significativo estaba a punto de compartirse. Me acomodé de nuevo en el sofá, invitándole con un gesto a tomar el sillón de enfrente. Se hundió en él. Los viejos muelles se quejaron débilmente bajo su peso. Dio un sorbo tentativo al té, la mirada aún fija en el fuego. Esperé, dándole espacio, dejando que el silencio se alargara. Sentía que necesitaba reunir fuerzas, encontrar las palabras para lo que lo había traído a mi umbral en aquella noche salvaje. Había una historia aquí. Lo sabía, una que iba mucho más allá de simplemente quedar atrapado por la lluvia. Y por alguna razón, había elegido traer esa historia hasta mí. El silencio no era incómodo. No exactamente. Se sentía cargado, expectante. Alex abrazaba la taza como un salvavidas, los nudillos blancos. Dio otro sorbo y por fin levantó los ojos para encontrar los míos. La vulnerabilidad que vi allí me sobresaltó. Lo siento, dijo otra vez, la voz baja. Esto es realmente raro, aparecer así de repente. Probablemente debería haber llamado, pero... Se interrumpió,
encogiéndose de hombros con impotencia. Está bien, Alex, le aseguré con suavidad. Siempre eres bienvenido aquí. Ya lo sabes. Pero admito que me sorprende un poco. ¿Está todo bien? Pareces alterado. Inspiró hondo, dejando salir el aire despacio, como si se estuviera armando de valor. Sí. No, no del todo bien, supongo. Apartó la mirada de nuevo, concentrándose en un punto por encima de mi hombro. He conducido desde la universidad hoy. No le dije a nadie que venía. Mi preocupación se profundizó. Estudiaba a casi 4 horas de distancia. Conducir tan lejos, sin avisar, con este tiempo. 4 horas. Alex, ¿qué ha pasado? Se pasó una mano por el pelo aún húmedo, dejando surcos donde el agua no se había secado del todo. Es complicado. Cosas de la universidad, cosas de casa. Hizo una pausa. Parecía luchar por las palabras adecuadas. Mis padres. Tuvimos una discusión por teléfono otra vez sobre mi carrera, sobre lo que se supone que debo hacer con mi vida. Ah, la eterna presión. Recordé que Michael había pasado por ansiedades similares, aunque quizás no hasta ese punto. Quieren que siga con ingeniería, continuó Alex, la voz tensándose. Es práctico. Es seguro. Es lo que hizo mi padre. Pero lo odio, Sara. Lo odio absolutamente. Cada clase se siente como una tortura. Estoy suspendiendo un par de ellas. Aún no se lo he dicho. Bajó la mirada a su taza. Intenté decirles que quería cambiar, quizás a historia del arte o incluso a humanidades, para aclararme. No quisieron ni oírlo. Papá lo llamó una pérdida de tiempo y dinero. Mamá solo lloró, preguntándome por qué quería tirar mi futuro a la basura. Los hombros se le hundieron. Se puso bastante feo. Acabé colgándoles. Y entonces me metí en el coche y empecé a conducir. ¿Y acabaste aquí? Pregunté en voz baja, intentando ocultar la sorpresa. ¿Por qué mi casa? Él ya no vivía en este pueblo. Sus padres se habían mudado al otro lado del estado unos años atrás. Asintió, con aspecto ligeramente avergonzado. Sí. No sé por qué, la verdad. Solo conduje. No quería ir a casa. No podía enfrentarlos. Tampoco podía volver al dormitorio. Solo conducía hacia el sur. Y supongo que acabé en carreteras conocidas. Vi el desvío hacia este pueblo y giré. Pasé por delante del viejo instituto, por el parque donde solíamos quedar. Hizo una pausa, dio otro sorbo al té. Y entonces me encontré en tu calle. Aparqué una manzana más abajo casi 1 hora, solo sentado bajo la lluvia, mirando tu casa, intentando entender qué estaba haciendo. Por fin me miró directamente, la expresión sincera, casi suplicante. Recordé cómo solías hablar con Michael y conmigo. No como a un niño, ¿sabes? De verdad escuchabas. Dabas consejos, pero no juzgabas. ¿Recuerdas cuando Michael estaba a punto de volverse loco con las solicitudes de universidad? Tú solo te sentaste con él, le ayudaste a ordenarlo todo. Mis padres solo gritaban. Surgió un recuerdo tenue, sentada a la mesa de la cocina con Michael, papeles por todas partes, los dos cansados pero trabajando juntos. Alex también había estado allí, aparentemente haciendo deberes, pero sobre todo simplemente presente, absorbiendo la calma. No me había dado cuenta de que había dejado tanta huella. Solo sentí que quizás ella entendería. Terminó en voz baja, la mirada cayendo de nuevo a sus manos. No sabía con quién más podía hablar que quizás de verdad lo entendiera. El corazón se me contrajo por él. Parecía tan joven, tan perdido, luchando con expectativas que se sentían asfixiantes. No se trataba solo de cambiar de carrera. Se trataba de encontrar su propio camino, algo que sus padres, a su manera, le estaban poniendo increíblemente difícil. Oh, Alex, dije, la voz llena de calor. Claro que lo entiendo. O al menos puedo intentarlo. Esas presiones son enormes, sobre todo cuando sientes que estás decepcionando a las personas que amas. Me incliné un poco hacia adelante. Elegir tu propio camino, especialmente cuando se aparta de lo esperado, requiere un coraje increíble. A mí no me suena a pérdida de tiempo. Me suena a que estás intentando ser fiel a ti mismo. Sus ojos parpadearon hacia arriba, encontrando los míos otra vez. Había un destello de algo, alivio,
tal vez, en sus profundidades. ¿De verdad lo crees? Sí, afirmé. El camino de tu padre funcionó para él, pero eso no lo convierte automáticamente en el correcto para ti. Y odiar lo que estudias. Eso es una señal clara de que algo tiene que cambiar. La ingeniería es fantástica si encaja, pero si no. Dejé la frase en el aire. Pareció absorber mis palabras, dándoles vueltas. La tensión de sus hombros se relajó una fracción más. Ellos simplemente no lo ven, dijo, la frustración volviendo a su voz. Creen que soy vago o que le tengo miedo al trabajo duro. No es eso. Trabajaría duro en algo que me importara, pero los cálculos y la dinámica de esfuerzos, se siente vacío, sin sentido, como si solo estuviera pasando por los movimientos por ellos. Suspiró. Y historia del arte. Papá se rió cuando lo mencioné. Dijo que los artistas se mueren de hambre. Hay aplicaciones prácticas para casi cualquier campo si las buscas, repliqué con suavidad. Conservadores de museos, historiadores, restauradores, educadores, escritores. Y más allá de eso, hay valor en estudiar algo simplemente porque alimenta tu alma, porque te hace sentir vivo y conectado con el mundo. Eso tiene valor, Alex, aunque no venga con un sueldo de 6 cifras garantizado nada más salir de la universidad. Escuchó con atención, asintiendo despacio. Ojalá pudieran oír eso, o escuchártelo a ti, quizás. Dio una pequeña risa autocrítica. En cambio, solo grité y salí corriendo como un niño. No saliste corriendo, le corregí. Necesitabas espacio para pensar lejos del conflicto. Eso no es infantil. Es preservación propia. A veces hay que salir de la tormenta para ver con claridad. Hice una pausa, eligiendo con cuidado las siguientes palabras. Esta desavenencia con tus padres. No se trata solo de tu carrera, ¿verdad? Suena a que toca algo más profundo, sobre ser visto y aceptado por quien eres, no por quien ellos quieren que seas. Alex pareció sorprendido, como si hubiera expresado un pensamiento que él mismo no se había atrevido a articular. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, buscando palabras. El aire entre nosotros se sentía cargado, ya no de incomodidad, sino del potencial de una verdadera comprensión. Había venido buscando refugio y, quizás sin saberlo, buscando permiso para sentir lo que sentía. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en un suave tamborileo sobre el tejado, un telón de fondo reconfortante para la intensa quietud que se desarrollaba en mi salón. El fuego proyectaba largas sombras danzantes en las paredes, creando un capullo íntimo contra el mundo oscuro de fuera. Había conducido horas, navegado una tormenta tanto literal como metafórica, para sentarse en esta habitación, compartiendo una vulnerabilidad que claramente sentía incapaz de expresar en otro sitio. Fue inesperado, profundamente inesperado, pero había una especie de acierto en ello, un extraño sentido de propósito en aquel encuentro nocturno empapado por la lluvia. Alex dio otro sorbo lento a su té, pareciendo reunir sus pensamientos. El calor de la taza parecía estar haciendo su trabajo. El temblor había cesado y un poco de color había vuelto a su rostro. Seguía con aspecto cansado, agobiado, pero el borde frenético que había visto al llegar se había suavizado. Tienes razón, admitió, la voz apenas por encima de un susurro. Es más profundo que solo las clases. Se siente como si no hago esto, lo de la ingeniería, entonces les estoy fallando por completo. Como si su aprobación dependiera de que yo siga este plan concreto que ellos trazaron. Echó la cabeza hacia atrás contra el sillón, mirando al techo. Ha sido así durante un tiempo, la verdad. El instituto, elegir a qué universidades solicitar plaza. Michael tuvo suerte. Tu marido, dudó, mirando la foto en la repisa donde mi difunto esposo David sonreía junto a un Michael adolescente. Él siempre fue tan solidario con lo que Michael quisiera hacer, ¿verdad? Y tú también. Asentí, una familiar punzada mezclándose con el calor al mencionar a David. Lo intentamos, dije en voz baja. Siempre creímos que Michael necesitaba encontrar su propia pasión. Empujarlo hacia algo no lo habría hecho feliz. Y en definitiva, ¿no es eso lo que quieren los padres? Que sus hijos sean felices, realizados. Eso es lo que yo pensaba, dijo Alex, la mirada derivando de nuevo hacia el fuego. Pero mis padres, creo que equiparan la felicidad con la seguridad económica por encima de todo. Pasaron apuros cuando eran jóvenes.
Papá siempre me cuenta las historias. Ve la ingeniería como este puerto seguro garantizado. Y cualquier otra cosa se siente como zarpar en un barco con goteras. Su miedo nace de un lugar de amor, Alex, sugerí con suavidad. Aunque ahora se sienta como presión o desaprobación. Quieren protegerte de las dificultades que ellos enfrentaron. El problema es que su idea de protección puede estar asfixiando tu espíritu. Giró la cabeza, mirándome con una intensidad que me sorprendió. Exactamente así se siente. Asfixiante. Como si no pudiera respirar. Y me siento tan culpable por sentirme así porque me han dado tanto. Pagaron la universidad. Puedes estar agradecido por lo que te han dado y al mismo tiempo discrepar de su visión para tu futuro, le aseguré. Esos sentimientos no se excluyen mutuamente. Está bien querer algo diferente para ti. Tu vida es tuya para vivirla, Alex. No de ellos. No mía. Ni siquiera de Michael. Tuya. Decidí compartir algo personal, sintiendo que podría ayudar a acortar la distancia, mostrarle que no estaba solo enfrentando expectativas. Sabes, empecé, removiendo el té en mi propia taza, antes de conocer a David, antes incluso de pensar en asentarme o tener a Michael, quería ser fotógrafa. Pasé un año después del instituto trabajando en empleos eventuales, ahorrando cada céntimo para una buena cámara y material de cuarto oscuro. Mis padres no estaban precisamente entusiasmados. Sonreí débilmente ante el recuerdo. Me imaginaban siendo profesora o quizás enfermera, algo estable, práctico. La fotografía les parecía un sueño imposible, una irresponsabilidad. Alex escuchaba, su atención completamente capturada. ¿Qué pasó?, preguntó. Bueno, no me convertí en una fotógrafa famosa mundialmente. Reí suavemente. La vida tomó otros rumbos. Conocí a David. Nos enamoramos. Decidimos formar una familia. Las prioridades cambiaron. Pero, me incliné un poco hacia adelante, encontrando su mirada. Nunca me arrepentí de aquel tiempo explorando algo que me apasionaba. Me enseñó cosas sobre mí misma, sobre ver el mundo de otra manera. Y lo mantuve como afición durante años. Enriqueció mi vida, aunque no fuera mi carrera. Hice una pausa, dejando que la historia calara. Quizás tu camino no sea una línea recta, Alex. Quizás explores la historia del arte. Quizás te lleve a algún lugar inesperado. Quizás simplemente sea algo que enriquezca tu comprensión del mundo mientras decides el siguiente paso. El punto es que es tu exploración la que debes emprender. Negarte esa exploración porque tienes miedo de decepcionar a alguien más. Ese es un precio muy alto que pagar. Permaneció en silencio un largo momento, absorbiendo mis palabras. El único sonido era el suave crepitar del fuego. Entonces soltó un largo suspiro, un aliento que pareció liberar parte de la tensión enrollada en su interior. Gracias, Sara, dijo, la voz espesa de emoción. De verdad. Gracias. Oír eso. Ayuda más de lo que crees. Bajó la mirada a sus manos otra vez, luego de nuevo a mí, una nueva resolución endureciendo su mandíbula. Sé que necesito hablar con ellos otra vez, como es debido. No gritando por teléfono, sino de verdad hablar. Intentar hacerles entender. Eso suena a un buen plan, estuve de acuerdo. Quizás escribas primero tus pensamientos. A veces aclararlo en tu propia cabeza hace más fácil explicarlo con calma. Sí, quizás, concedió. Todavía no sé exactamente qué quiero hacer en lugar de ingeniería. Pero sé que no puedo seguir así. Me está haciendo miserable. Saber lo que no quieres es a menudo el primer paso para averiguar lo que sí quieres, ofrecí. Date permiso para no tener todas las respuestas ahora mismo. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros otra vez, pero esta vez se sentía diferente, más fácil. La emoción cargada se había disipado, sustituida por una quieta sensación de conexión, de comprensión mutua. Había venido cargado e inseguro, buscando algo que no sabía nombrar del todo, y había encontrado no respuestas quizás, sino validación, permiso para confiar en sus propios sentimientos. Se sentía extrañamente íntimo, compartir este momento de vulnerabilidad con el amigo de mi hijo, un joven en el umbral de la adultez, luchando con preguntas atemporales. Me recordaba a las conversaciones con Michael, y sin embargo era distinto. Esta era la lucha de Alex, su viaje,
y sentí un callado honor de que me hubiera confiado lo suficiente para compartirlo. La lluvia fuera había cesado por completo. El único sonido era el suave silbido y chisporroteo de las brasas en la chimenea. La tormenta había pasado, tanto fuera como, al parecer, dentro del joven que se sentaba frente a mí. Parecía agotado, pero en paz. La mirada perdida de sus ojos había sido sustituida por una pensativa cansancio. Terminó el té, colocando la taza vacía con cuidado sobre el posavasos de la mesita. Alex se estiró, un largo suspiro audible escapándosele al hacerlo. Vaya, dijo, frotándose los ojos. Me siento más ligero. Es como si hubiera estado cargando este peso enorme durante meses, fingiendo que no estaba ahí. Me miró, una sonrisa genuina y cálida alcanzando por fin sus ojos. No puedo agradecerte lo suficiente, Sara, por dejarme irrumpir, por el té, por escuchar, por no pensar que estoy loco o que soy un desagradecido. No estás loco ni eres un desagradecido, Alex, respondí con sinceridad. Solo estás intentando aclararte. Todo el mundo pasa por ello de una forma u otra. Todos tenemos expectativas depositadas sobre nosotros y todos tenemos que aprender a navegarlas mientras nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Forma parte de crecer, y sinceramente nunca termina del todo. Le devolví la sonrisa. Me alegra que sintieras que podías venir aquí. De verdad. Se levantó, estirándose otra vez. Debería irme ya. Dejarte volver a tu noche. He ocupado demasiado de tu tiempo. Miró hacia el pasillo, donde su chaqueta húmeda seguía colgada. ¿Estás seguro de que deberías volver a conducir esta noche? Pregunté, la preocupación regresando. Has conducido un largo trecho, estás cansado y has pasado por un buen trago emocional. Las carreteras aún pueden estar resbaladizas. Consideró esto un momento. Sí, probablemente tengas razón, admitió. No pensaba con claridad cuando conduje hasta aquí. Supongo que podría buscar un motel barato cerca. No seas tonto, dije de inmediato, levantándome también. La habitación de Michael está ahí, vacía. La cama está hecha. Puedes quedarte aquí esta noche, dormir bien, desayunar mañana y decidir tu siguiente paso con la cabeza despejada. Pareció sorprendido, luego vacilante. Oh, no, Sara. No podría imponerme. No es ninguna imposición en absoluto, le interrumpí con suavidad pero con firmeza. Sinceramente, Alex, probablemente me haría sentir mejor saber que estás a salvo aquí en lugar de conducir agotado o quedarte en un motel cualquiera. Considéralo como cuidar del amigo de Michael. Vi el debate interno en su rostro, pero el agotamiento y la lógica de mi oferta parecieron ganar. De acuerdo, concedió, el alivio inundando sus rasgos. De acuerdo, gracias. Es increíblemente amable. Entonces queda decidido, dije, sintiendo un sentido de cierre a la crisis inmediata. Déjame traerte toallas limpias. El baño está al final del pasillo. Ya recuerdas dónde está todo. Mientras volvía al armario de la ropa blanca, sentí una quieta satisfacción. Esta visita inesperada, nacida de la angustia, se había transformado en algo completamente distinto. Un momento de conexión, de ofrecer santuario no solo físicamente frente a la tormenta, sino también emocionalmente. Se sentía bien ser necesaria, ofrecer consuelo, especialmente con Michael tan lejos. Llenaba un poco del vacío silencioso que a menudo sentía en la casa. Cuando volví, Alex miraba de nuevo las fotos de la repisa. Una expresión suave en el rostro mientras contemplaba una imagen de él y Michael, los brazos echados sobre los hombros del otro, sonriendo después de ganar algún partido de fútbol del instituto. Tiempos más sencillos, ¿eh? Murmuró casi para sí. En algunos aspectos, estuve de acuerdo, tendiéndole las toallas. Pero cada etapa tiene sus propios desafíos y sus propias recompensas. Tú también navegarás esta. Se apartó de las fotos, encontrando mis ojos. Gracias a ti, siento un poco más que puedo. Tomó las toallas. Bueno, supongo que subiré entonces. En serio, Sara, gracias por todo. Descansa, Alex, dije con calor. Podemos hablar más por la mañana si quieres. ¿O no? Sin presión. Asintió, me dedicó una última sonrisa agradecida y subió la escalera familiar hacia la antigua habitación de Michael.
Escuché sus pasos alejarse, el suave clic al cerrar la puerta del dormitorio. La casa volvió a sumirse en la quietud, pero ahora se sentía diferente, menos vacía, menos hueca. Di una vuelta por el salón, recogiendo las tazas, ahuecando los cojines. Apagué la televisión, que hacía rato se había quedado en una pantalla en blanco. El fuego se había reducido a brasas resplandecientes, proyectando una luz cálida y suave. Permanecí allí unos momentos, mirando las llamas moribundas, reflexionando sobre las últimas horas. Un joven al que no veía desde hacía años, el amigo de mi hijo, había aparecido en mi umbral, perdido y buscando refugio. No había venido buscando romance ni nada indebido, a pesar de lo que un titular sensacionalista pudiera insinuar. Había venido buscando comprensión, conexión, un puerto seguro en su tormenta personal. Y yo había podido proporcionárselo. Era una cosa sencilla, quizás, escuchar, ofrecer té, compartir un poco de mi propia experiencia, ofrecer una cama por la noche. Pero se sentía significativo. Era un recordatorio de que las conexiones existen en lugares inesperados, de que la amabilidad importa, de que escuchar sin juzgar puede ser un regalo poderoso. También puso mi propia vida en perspectiva. Mis noches tranquilas, mis rutinas, el espacio dejado por la ausencia de Michael y la muerte de David. Ofrecer consuelo a Alex, de alguna manera, también me había consolado a mí. Me mostró que todavía tenía algo que ofrecer, un papel que desempeñar más allá de ser solo la madre de Michael. Fue un momento de descubrimiento personal nacido de un golpe inesperado en la puerta en una noche de lluvia. Cuando por fin subí yo también, sentí una paz que no había experimentado antes. La tormenta de fuera había terminado, y otro tipo de tormenta, la que Alex llevaba dentro, había empezado a calmarse. Y en el tranquilo respiro que siguió, había un sentido de esperanza y de crecimiento para ambos.